Buenas tardes, hoy vamos a presentar nuestro ABP, el cual lleva de tema asuntos conciliables frente a conflictos generados en el proceso de vacunación. La pregunta problema de nuestro ABP vendría siendo cómo la conciliación ha sido una herramienta útil y abstractiva de conflictos en época de pandemia para el desarrollo y el nuevo comienzo de la sociedad. Este grupo está conformado por Eva Marrugo, Brian García, Alicia Torres, Caleb Páez, Daniel Mendoza, Mallory González, María Alejandra Martínez, Nicole León, Raimundo Franco, Rodolfo Caro, Juliet Palacio y Valery Romero. El desconcierto ocasionado por la pandemia ha traído desasosiego a la sociedad, pues ya no vemos el mundo y la vida desde la misma perspectiva de hace un año atrás. El desajuste económico, la escasez de trabajo, el colapso del sistema de salud y la parálisis de la administración de justicia han sido puntos de descontrol social, ya que todo el territorio colombiano ha tenido afectaciones por la falta de capacidad de algunas de sus instituciones. Frente a la crisis generada por el COVID-19, el Estado colombiano ha tomado rienda en mano, confrontando el problema con facultades constitucionales y legales que le permitan mantener el fin principal esencial en la contención del virus y las medidas adoptadas y efectuadas para la mitigación de propagación del virus para que éstas tengan como punto de enfoque los derechos humanos. Ahora bien, el presente trabajo de aprendizaje basado en problemas ABP trabajaremos un contexto general de los conflictos jurídicos generados por el COVID-19, una aproximación al acceso de la Administración de Justicia en época de pandemia y los mecanismos alternativos para la solución de conflictos que tiene como objetivo determinar el impacto del COVID-19 en la conciliación extrajudicial y de qué manera la pandemia ha transformado la conciliación en Colombia, con aspectos como audiencias no presenciales, audiencias virtuales, la utilización de medios electrónicos para la seguridad jurídica del proceso conciliatorio, la ampliación de términos para trámite conciliatorio y sobre todo la dinámica del conflicto en tiempo de crisis. Empezando porque el proceso jurisdiccional es un mecanismo de solución de conflicto y que es primordial, el cual contó con procesos que para el año 2019 fueron aproximadamente más de 2000. Esto sin concluir los años anteriores cuando pues la conciliación en sí no era un mecanismo obligatorio para la solución de los conflictos de intereses entre los particulares y que más bien estaba de moda en la congestión judicial. Esto, por otra parte, la conciliación extrajudicial en el 2019 reportó un ingreso efectivo de soluciones de 172.503, de las cuales el 49% fueron de acuerdos de conciliación total y el 8% fueron acuerdos parciales de conciliación, donde la naturaleza pues de los conflictos eran con mayores acuerdos conciliatorios de derecho civil y comercial. Esto, sin embargo, la baja difusión de la figura de la conciliación entre los ciudadanos padeció de algunas patologías tales como el desconocimiento de la existencia. Es decir, las personas no saben o no sabían que existía la conciliación extrajudicial que brindada pues por las entidades privadas y públicas. De igual manera, se desconoció los beneficios de esta o del funcionamiento. Bien, el funcionamiento de la conciliación extrajudicial, además la falta de legitimación o la credibilidad en la acción del conciliador, pues también fueron parte. Como se anotó anteriormente, o como di a saber anteriormente, la conciliación se encontró supremamente pues ya regulada y
Para la conciliación extrajudicial no fue como un nuevo dilema hablar de la conciliación pues virtual. Bueno, como ya venía explicando mi compañera Juliet, el procedimiento conciliatorio virtual comprende un procedimiento administrativo con el apoyo de un sistema de información, el cual permite a las partes comunicarse entre sí. El procedimiento conciliatorio inicia con la solicitud que se puede realizar a través de un formulario web o similar y se debe enviar por email. Posteriormente comienza el estudio jurídico por parte del conciliador para determinar si el asunto es conciliable. Si el asunto es conciliable, el centro de conciliación envía las respectivas comunicaciones mediante correo electrónico o permitiendo la citación por medio de una plataforma virtual del centro de conciliación. Hola, mi A nombre es continuación Eva se Sandrick celebrará la Marrugo. audiencia virtual por medio tecnológico suministrado por el centro de conciliación. Puede ser Teams, Zoom, Webex o cualquier otra plataforma. El resultado de la conciliación, acta o constancia, se cargará en la plataforma del centro de conciliación con la consignación de las firmas electrónicas o algunos centros de conciliación permiten que el conciliador redacte el acuerdo y firme el acta de conciliación, y cual integrará el video en que las partes manifiestan su voluntad de obligarse. Este video contendrá el inicio de la audiencia donde se identifican las partes y parte final donde se manifiestan los acuerdos y la voluntad de obligarse. Sin embargo, otros centros de conciliación, al momento de existir acuerdo, el acta será enviada por correo electrónico y por correo físico certificado al domicilio del convocado, el cual deberá realizar su firma ante un notario con nota presencial. El acta debe ser firmada por las partes y deberá llegar al centro de conciliación dentro de 5 días hábiles. Si en tal plazo el documento no ha sido remitido al centro, se procederá a levantar el acta de imposibilidad de acuerdo. Eso es todo, muchas gracias. Entorno general de los conflictos durante la pandemia. El desajuste de la realidad social, política, jurídica, originada por el COVID-19, ha generado una crisis sanitaria, humana y económica. Cada gobierno es responsable por el aislamiento obligatorio y de entrar en cuarentenas preventivas, la economía decae, los sistemas de salud colapsan, la administración de justicia suspende términos. El país se preocupa porque no sabe cuánto durará la crisis y si los intentos de soluciones den frutos en el intento de recuperación. Todo depende de la supervivencia humana, los cambios en la vida de las personas, nuestros cambios de comportamiento, a pensar de forma diferente. Incluso la propia cultura ha tenido un giro, pero sobre todo el poder de entender que todos somos parte del conflicto. La crisis y las situaciones imprevistas nos hacen vulnerables y amenazados, porque está en juego la vida, la salud, la familia, la economía, el trabajo, las relaciones con los demás. Todo lo anterior moviliza nuestras emociones de miedo, inseguridad, incertidumbre, es decir, nos sitúa en estado de vulnerabilidad. Es por eso que los efectos a corto y largo plazo del desplome de la economía, el colapso del sistema general de seguridad social en salud, la afectación de los derechos laborales, que en el caso colombiano podría llegar a afectar por lo menos 15 millones de trabajadores, las relaciones familiares afectadas con violencia de género, las relaciones contractuales como contratos de arrendamiento. Lo anterior convertiría estos conflictos sociales en conflictos jurídicos que requerirán de la administración de justicia para el amparo de la tutela judicial efectiva. La situación a la que está expuesta la población colombiana se considera tan grave en tanto que afecta la salud y el empleo, el abastecimiento de bienes básicos y la economía, que es necesario contar con las herramientas necesarias para enfrentar de manera eficaz la situación.
Aproximación al acceso a la administración de justicia en tiempos de pandemia. El COVID-19 ha suspendido uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho, el sistema judicial, el cual hace valer los derechos de los ciudadanos. La administración de justicia tiene como propósito hacer realidad los principios y valores que inspiran al Estado Social de Derecho, entre los cuales se encuentra la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales, es decir, la convivencia. Es necesario precisar que se hace referencia a las demandas de las necesidades jurídicas individuales o colectivas de satisfacción de los derechos que requieren ser atendidos por el sistema judicial, entendida esta en sentido formal como en sentido social, al permitir que el ciudadano sea quien resuelva sus necesidades jurídicas insatisfechas en ese sentido. Capelletti y Grad explican que el acceso a la justicia es entendido como el derecho de prestación a cargo del Estado para atender en el sistema de justicia las demandas individuales y colectivas de la solución de conflictos y goces y disfrute de derechos. Entonces, el acceso a la justicia hace referencia a que toda persona o grupo de personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencias religiosas, a obtener respuesta a las necesidades jurídicas mediante mecanismos adecuados, sencillos y oportunos, establecidos por el sistema de justicia, entendida esta en sentido amplio, en las que se concretan por vías judiciales como administrativas, y abarca el conjunto de políticas públicas desarrolladas a los efectos de conciencia de las personas sobre sus derechos. Esto es que el acceso de justicia tiene tres aspectos diferenciados y complementarios entre sí. El acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial, la posibilidad de lograr un buen servicio de justicia. En otros términos, no solo llega al sistema, sino que éste brinde la posibilidad de lograr un pronunciamiento judicial justo en el tiempo, prudencial y por último, complementario necesariamente es el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos, de los medios, para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos y específicamente la conciencia del acceso a la justicia como un derecho a la consiguiente obligación del Estado de brindar y promoverlos. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Alicia Torres y dando continuidad al tema, debo decir que el acceso a la justicia tiene dos dimensiones. Una jurídica que comprende un derecho sin el cual no pueden obtenerse los mínimos de goce y disfrute de otros derechos que conducirían a una sociedad más justa, y otra organizacional que establece lineamientos que permiten identificar mecanismos que estén ausentes en el sistema de administración de justicia. Igualmente, analiza la naturaleza de los distintos servicios jurídicos que deben ser puestos a disposición de la ciudadanía e identifica las barreras u obstáculos en el acceso al servicio judicial y administrativo, en especial con las personas en estado de vulnerabilidad. El acceso a la justicia debe reducir dicha vulnerabilidad en cuatro aspectos. Primero, el acceso a los jueces, tribunales y otras entidades que pueden ofrecer tutela jurídica. Segundo, la disponibilidad de un servicio de justicia oportuno, eficaz, transparente y sensible a las causas de los más desprotegidos. Tercero, preservar la gratuidad de la justicia. Y cuarto, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y los medios para ejercerlos.
Es deber del Estado entonces procurar el acceso a la justicia de todas las personas, aún en la excepcionalidad por cuenta del COVID-19. Así que el Estado en tiempos de pandemia tiene el desafío de lograr amparar este derecho de acceso a la justicia. De lo anterior resultan varios interrogantes. ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia? ¿Podrá la Administración de Justicia absorber la resolución de toda conflictividad en tiempos de pandemia? En virtud de los anteriores interrogantes y a raíz de los decretos de estado de emergencia económica, social y ecológica dictados por el presidente Iván Duque, el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido acuerdos y circulares para el funcionamiento de la Administración de Justicia en el marco de la pandemia por cuenta del COVID-19. Conforme a lo anterior, la Administración de Justicia suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 20 de marzo del mismo año, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente, se efectuará el trámite de acción de tutela y de habeas corpus, esto es, las acciones de tutelas y habeas corpus no se encuentran suspendidas. En tal sentido, se encuentra la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del ejercicio del habeas corpus en circunstancias de suspensión de garantías. Asimismo, la Corte Constitucional, al exponer que dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, ellas, en especial los recursos de amparo y de habeas corpus, también están excluidas de la restricción de su ejercicio. Empero, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender los términos judiciales de las acciones constitucionales de habeas corpus como de tutela hasta el 3 de abril de 2020, pero después de unos días revocó esa decisión. Es pertinente aclarar que el acceso a la justicia en materia de acción de tutela y habeas corpus no puede ser suspendida, ni siquiera por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expide los acuerdos 11.518, 11.519, 11.520, 11.521, 11.526, 11.527, 11.528 de 2020. Seguido de los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales prorrogaron la medida de suspensión de términos judiciales hasta el 12 de abril de 2020 y además establecieron algunas excepciones a la suspensión de términos. En el transcurso de la emergencia se expidieron las circulares PCSJC 20 11.160 sobre las herramientas tecnológicas de apoyo a medidas del COVID-19. Y finalmente se expidieron acuerdos PCSJA 20 1154 6161 prorrogando la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional. Esto desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020 y ampliando el catálogo de excepciones a la suspensión de término en materia contencioso administrativo, en materia penal, en materia civil, familia, en materia laboral, disciplinaria, y además exhortaron a los jueces a utilizar preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, las comunicaciones, las notificaciones, las audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles,
evitando así exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias. Entonces, desde que inició la emergencia por el COVID-19 a la fecha del 15 de abril de 2020, según el Consejo Superior de la Judicatura, se ha recibido 18.072 tutelas y 501 habeas corpus. Se han realizado también 8.333 audiencias de control de garantías y 7.214 trámites de ejecución de penas. En este orden de ideas, la respuesta integral a la prevención, contención y mitigación del COVID-19 debe ser la justicia digital. La justicia hay que modernizarla y esto es inaplazable. Ahora, desde la judicatura y la academia se plantean unos grandes problemas, que es un sistema judicial carente de recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos. Una falta de cobertura de las tecnologías de la información en las poblaciones vulnerables. Una limitación en el acceso a la información. Y también tendríamos que tener en cuenta la corrupción. Como segundo gran punto, tenemos que hay unos formalismos procesales excesivos y hay una total carencia de utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, siempre es la conciliación o se quiere llegar exclusivamente directamente a un juicio. No podemos nosotros cerrar la puerta a una reactivación del sistema de justicia. No puede ser parcial, no puede ser progresiva. Esto es un menester que debe ser ya. Tenemos que evolucionar totalmente a la digitalización de nuestro sistema judicial para poder amparar el derecho fundamental que es el acceso a la justicia, eliminando todo tipo de barreras físicas y de tiempo. La justicia, lejos de ser un obstáculo, debe ser una alternativa viable, debe ser garantizada para el total número de ciudadanos o población que necesite acceso a la administración de justicia. Buenas noches, mi nombre es Valery Romero y hoy les voy a hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estos son una oportunidad para la conciliación extrajudicial en tiempos de COVID-19. La crisis de la justicia se centra en la falta de independencia judicial, las violaciones a plazo razonable, la inadecuada capacitación de los funcionarios judiciales, la falta de recursos que hay, la limitación al acceso a la justicia, la escasez de personal, la corrupción y la opinión desfavorable del sistema judicial colombiano, que este llega al 84% de ciudadanos. Con este nuevo paradigma de la justicia sería necesario reevaluar la necesidad de restablecer en la sociedad la capacidad de gestionar los conflictos. Así, de frente a una potestad jurisdiccional poco accesible, incapaz de presentar una tutela efectiva a muchas situaciones jurídicas y sobre todo lento e ineficaz. Lo que se aconsejaría aquí sería buscar métodos para la jurisdicción. A raíz de las premisas anteriores, el Estado ha desarrollado una política pública de acceso a la justicia alternativa sobre la promulgación de la Constitución de 1991, con la construcción e implementación de distintos programas que tienen como desarrollo la base de los métodos alternativos de solución de conflictos, con la finalidad de aumentar los niveles de acceso a la justicia a través de modelos de implementación local y regional. Las iniciativas para esta implementación serían a través del acceso a la justicia, que van abordando 3 programas. Sería la primera, el Programa Nacional a la Casa de Justicia, los Centros de Convivencia y el Programa Nacional de la Justicia en Equidad. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Caleb Páez y yo les vengo a hablar sobre el Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho. El mecanismo autocompositivo con mayor evolución en la legislación colombiana es la conciliación extrajudicial. Esta cuenta con una robusta normativización, con requisitos minuciosos desde el derecho, con una lógica de burocratización, a pesar de que una de sus características es la informalidad. Sin embargo, la conciliación tiene un gran fin en sí misma. Este es garantizar el acceso a la justicia, constituyendo un espacio para el diálogo, el cual permite limar las asperezas, ampliar la concesión que las partes tienen respecto sobre el conflicto. También entender el origen del conflicto, reconocer al otro como interlocutor válido e identificar posibles alternativas de solución. El carácter voluntario de la solución a que puedan llegar las partes. Se reduce a la condición de ganador o perdedor, y este surge durante un proceso judicial. La conciliación tiene un fin epistémico en la transformación relacional y no en la resolución del conflicto, sin que se deje de ser importante, claro, porque este último tiene como final la solución de una situación determinada, pero no garantiza que las relaciones deterioradas o las que son rotas continúen y se reconstruyan, de tal forma que se abra la puerta para que las disputas se resuelvan por la vía de lo que viene a ser el acuerdo, estimulando espacios de reflexión y diálogo para superar las diferencias y promover una convivencia pacífica en un país donde el litigio y la conflictividad son un aspecto cultural. A continuación los dejo con mi compañera María Alejandra. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Alejandra Martínez Barrios y a continuación les voy a explicar la conclusión que nosotros sacamos de nuestro ABP de Mecanismos Alternativos de Solución del Conflicto. Como se decía anteriormente y lo explicaban mis compañeros ya, sabemos que el Estado colombiano se encuentra atravesando una crisis, para lo cual han decidido utilizar el repertorio de facultades que la Constitución y la ley le otorgan para cumplir un fin esencial dentro del Estado. Dentro de esas facultades han decidido acoger una de las principales medidas y recomendaciones que dio la OMS, tal cual como son el distanciamiento social y el aislamiento preventivo obligatorio. Las tecnologías y los servicios de comunicaciones juegan un papel esencial porque se convierte en una herramienta fundamental para la protección de la vida y la salud de los colombianos. Igualmente se reconocen que los métodos alternativos de solución del conflicto constituyen una herramienta eficaz y eficiente, además de económica, para garantizar el acceso a la justicia de la población colombiana, entre los cuales encontramos la conciliación. Del mismo modo, este método para la solución de los conflictos puede sufrir alteraciones en su normal desarrollo, porque se promueve la utilización de los medios tecnológicos y los servicios virtuales. Los cambios que trae consigo la emergencia de la conciliación extrajudicial son una premisa fundamental de que la conciliación extrajudicial permite el acceso a la justicia. Por lo tanto, no podrán suspender las actuaciones salvo cuando las circunstancias lo ameriten. Por ejemplo, la falta de logistas de los medios tecnológicos o servicios virtuales con las medidas tomadas por el gobierno nacional, se flexibilizan las audiencias, ya que éstas pueden celebrarse no solo de manera no presencial, sino que se pueden dar por medio de la virtualidad y medios electrónicos, por ejemplo, los emails sucesivos, los chats de WhatsApp, los mensajes de texto o las aplicaciones que permiten la comunicación para perfeccionar los acuerdos. Ahora bien, solo con un chat, correo electrónico o videoconferencia puede ser el equivalente a la firma de las partes o la firma del conciliador para perfeccionar el acta de conciliación, tal cual como lo dice el artículo 1 de la Ley 640 del 2001. Entonces, veamos que las firmas cumplen funciones básicas como identificar a las personas, vinculan a la persona con el contenido de un documento y proporcionan certeza de la participación de ésta dentro del proceso.
En esta misma línea, la firma electrónica permite a través de un método adecuado y confiable identificar al iniciador de un mensaje de datos y establecer que el contenido de su cuenta de aprobación, por ejemplo, los códigos, contraseñas, datos biométricos y claves criptográficas, entre otras.